Bienvenidos, radios escuchas, a un nuevo episodio más de Anthem Podcast. Y hoy tenemos un nuevo invitado a la cabina que nos permitió hacer algunos arreglitos y pidió que para una mejor biografía de él quería otra oportunidad y claro, a todos se la damos. Antes recordarle que hay algunas de las entrevistas que tienen algunas preguntas al final de la parte donde se hace una breve introducción a la entrevista. Ahí ustedes siguen hacia abajo en Spotify y van a encontrar alguna pregunta que pueden llenar o pueden hacernos llegar a través del email que ven allí de Gmail para una pregunta con su voz y se la pondremos también en cualquier episodio para que las demás personas lo oigan. Hoy tenemos a una persona muy especial, pero antes de, nos ganamos la vida con los que recibimos, pero hacemos la vida con lo que damos. Esa es la realidad. Hoy tenemos a una de esas personas más que se vieron influenciadas y empapadas y mojadas y que crecieron allí en aquel entorno de Miraflores, que siempre estuvo lleno de miles de jóvenes que a raíz de ello cambiaron su vida. Hoy tenemos a una persona que tenía un diminutivo muy raro porque era un muchacho de casi 6 pies y 200 libras, pero todos lo conocíamos como Vitico. Víctor Campus Molum. Bienvenido a nuestra cabina de Anthem Podcast. Buenas noches, Aldrin. De nuevo, hermano. Gracias por rehacer el conversatorio que tuvimos la semana pasada. Sí, Realmente, yo entiendo que las cosas deben quedar a la altura de lo que tú estás haciendo. muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hablaba con alguien sobre eso y realmente no es una posición de buscar o no dinero, porque puede ser, no, no creo que tenga esa gran amplitud, porque si sacamos cuenta, ¿cuántas personas de esa generación pueden escucharnos? 200, 300 tal vez máximo. ¿Me entiendes? Es solamente una recopilación, una data, una memoria digital de lo que pasó allí y de lo que a muchos transformó. Y tú fuiste uno de esos. Vitico, Víctor, ¿dónde naces? ¿En qué lugar de la República Dominicana naces? Mira, yo nací en la vecina República de Villa Consuelo, a mucha honra. Nací, Muchas personas de ahí, muchas personas de ahí. nací y me crié en Villa Consuelo, específicamente en la calle Manuel Ubaldo Gómez. Realmente en la misma frontera entre lo que era o lo que es Villa Consuelo, San Juan Bosco y Villa Juan. Ok, ok. En esa localidad, ¿cómo fue tu vida allí? ¿Qué hiciste? ¿En cuáles escuelas y cuáles colegios fuiste? ¿O tuviste esa docencia? Bueno, yo toda mi vida, bueno, los primeros años, así hasta fue se llamaba Colegio Evangélico Antillano, ya no existe. Y de ahí, en Bosco, ahí me formé y me hice bachiller en Ciencias Físicas y Naturales. Toda mi vida en el Colegio Don Bosco, solamente estudié ahí. ¿Tuviste algún contacto con alguna otra institución o algo antes de Allá en el en tu colegio vida? había una tropa scout, pero aunque yo lo veía y medio me llamaba la atención, como que nunca me decidía. Y realmente me acerqué, llegué a ir a un par de reuniones, pero como que eso no llenaba lo que yo estaba buscando. Como que no. Bu- Es decir, ya desde pequeño tú tenías un norte, un camino a seguir. Exacto, yo entiendo que sí, yo entiendo que siempre tuve esa parte del como querer servir, querer ayudar, y como que los scouts
Pero eso, ¿tú crees que vino de familia? ¿Hay alguien en la familia, en tu familia, madre al lado del padre o de la madre, que, que venga eso como en el ADN tuyo? Creo que del lado de mi madre, mi abuelo siempre era una persona muy abierta y entregada y decidida a lo que fuese para ayudar a las personas. Ayudar a Inclusive, otros. sí, inclusive cada vez que allá en el barrio, en esa época, estamos hablando de los años 60 por ahí, si alguien se ponía malo o lo que sea, a él era que le iban a buscar Don Molún para que lo llevara al médico porque él siempre estaba dispuesto. ¿Él era médico o simplemente que le gustaba ayudar? Le gustaba ayudar, un buen samaritano lo que él era. Ok. ¿Tú crees que sea de por ahí que venga el tú ya tener un norte de temprana edad y saber qué tú querías? Indiscutiblemente yo diría que sí, que por Es ahí debe decir, venir. inmediatamente tú deseabas ayudar a través de la medicina o simplemente ayudar. Ayudar. En ese momento la medicina no era parte del norte. De- Ok, ok. Entonces, pasas a los scouts o ves los scouts y como que no te llama. Entonces, ¿cómo llega esa pequeña dosis de Miraflores? ¿Cómo y Yo, cuándo? yo empecé, si mi memoria no me es infiel, estamos hablando de 1990, 91, como mucho, en el comité, no recuerdo el nombre, con la licenciada, la psicóloga Elizabeth Rodríguez, prima tuya, Sí, debe de ser. primita hermana. Sí, debe de ser. Y llegué donde Elizabeth, que ella tenía un comité de Cruz Roja de la Juventud en Villajuana. Llegué donde ella por un primo hermano que ya no está en este plano, espero que esté descansando en paz donde quiera que esté, que él fue quien me introdujo a ese mundo y me empezó a llevar todos los sábados a las reuniones que se hacían en la casa de Elizabeth. Eso era como parte de un primo hermano más adulto que quería como darte un buen camino, tal vez, ¿no, verdad? Algo así. No realmente teníamos la misma edad, simplemente alguien lo introdujo por ese lado y él entendió que a mí me iba a gustar el ambiente y no se equivocó. Ok. Entonces, ¿qué hacía Elizabeth Rodríguez con ustedes? ¿Qué actividades le presentaba para Mira, mantener el grupo? Claro está. Elizabeth en ese comité de juventud, ella es, eso hay que sí, hay que reconocer, Elizabeth sí estuvo muy enfocada en la capacitación de nosotros. Nosotros empezamos con todo lo que es la historia de la Cruz Roja, desde Solferino, la biografía de una Pasaron las cosas, cómo pasaron esas cosas que dieron orígenes. se llamó la Cruz Roja, por qué fue la Cruz Roja, todo lo que hoy conocemos como difusión. Ella siempre estuvo muy Exacto. empeñada en inculcar esos principios e incluso, como te comenté anteriormente, también ella se enfocaba mucho en el asunto de la inteligencia emocional, de cómo reaccionar ante ciertas situaciones, ya fuese una emergencia médica o lo que fuere, pero sí cómo reaccionar y cómo proceder sin que eso marcara, te marcara como persona. ¿Recuerdas tú cuántas personas habían ahí? En ese Eh, comité éramos como 12, entre 12 y 15, más o menos. de similar a tu edad. Sí, éramos más o menos, yo era uno de los más jóvenes, pero sí andábamos por ahí. El más viejo a lo mejor me llevaba 2, 3 años, no más de ahí. Ok. ¿Y dónde se reunían? En la casa de ella. En la casa de Elizabeth, en la Manuel Ubaldo Gómez, al fondo, casi esquina Quinto Centenario, Ok. que Entonces era todos la los misma sábados. calle donde yo nací, metí.
pero al fondo. Ustedes todos los sábados estaban ahí Sí, rutinariamente. todos los sábados Nu- estábamos ahí porque era Nunca, prácticamente obligatorio que teníamos que ir, porque todos los sábados ella tenía un tema diferente que tratar con nosotros. ok, era ya sola, no había como algo colegiado con director, su director, ella era la directora total. Sí, ella era la encargada del comité y usualmente recuerdo que un sábado fue Robert Almonte Báez, otro sábado fue Hablarle sobre juventud a o hablar de charla. juventud, de lo que hacíamos y todo eso. Ok, Otro día, otro sábado fue Milagros Orozco. ok, sí. Que estuvo aquí en una entrevista también. Otro día fue Robin, y los muchachos del grupo 14, del comité 14 de Cristo Rey. Que influenciaron posiblemente en los otros comités que se formaron de juventud en toda la capital. Realmente sí. Creo yo, no sé. Tendría que preguntarle a Robert. Entonces, ahí ustedes no hacían mucho contacto con Miraflores, simplemente se mantenían ahí en ese comité. Perdón, sí. En ese entonces solamente nos manteníamos en el comité y las actividades propias del comité, que visitamos varios asilos de ancianos, orfanatos. ¿Y te sentías bien haciendo esa parte? ¿Cómo te sentías, Víctor? Mira, yo me sentía muy bien. Yo entendía que eso era el norte, el norte que yo buscaba. Aún a pesar de la edad, que eso no, como que no combina esa edad, estar yendo a orfanato y esas cosas, pero aún así tú te sentías que estaban como, me siento como en mi casa. Exacto. Y a lo sumo, 12, 13 años. 12 o 13 años ya sabía para dónde iba. Exacto. Maravilloso. Entonces, ya después, ¿qué tiempo duras ahí en ese comité con Elisa? Con Elizabeth yo duré casi 2 años, si Más no no recuerdo. recuerdo. Esos Y 2 años, esos 2 años fueron solamente ahí, los sábados y solamente ya. ahí. Entonces, a los 2 años, ¿cuándo comienzas a hacer contacto con Miraflores? Contacto con Miraflores, per se, íbamos a los servicios, por ejemplo, los carnavales, apoyábamos a lo que era juventud en las labores de la búsqueda de niños perdidos, ese tipo de cosas. Perdón. Y ahí yo en lo Parece que Víctor tiene un poquito de problema. Vamos a ver que suba. me escucha ella. Ahora sí. Sí, te decía que nosotros íbamos a los servicios, por ejemplo, los desfiles del malecón, los desfiles de carnaval, ese tipo de cosas. Y ahí yo en lo personal empecé a darme cuenta de que la Cruz Roja era algo más que el comité de Elizabeth. Ok, era como si solamente tuviese presentado la portada del libro. Exactamente. Entonces, pero para esos servicios, ¿se iba directamente de la casa de Elizabeth al servicio o tú tenías que ir a Miraflores? Uno nos fuimos directo y otro nos fuimos a Miraflores y de ahí nos llevaron. Ok, Y ahí pero fue ahí, la primera vez que yo vi a Miraflores. ok, pues ahí ya tuviste algo con lo que tú me dijiste anteriormente, que viste que había algo más. ¿Dónde fue que lo Exactamente. viste? En esos servicios. En esos servicios y ya donde me di cuenta que realmente había que ir a la sede central a Miraflores fue que todavía no recuerdo el año, de verdad que no, que fue aquel desfile que salieron todos los socorristas, todas las ambulancias, la brigada de rescate de aquel entonces, que se dio una vuelta por Miraflores hasta la 27 y se entró por el listín diario, pero no recuerdo el año. Ese fue ya cuando yo dije, ok, por aquí es, y en la sede central es la vuelta.
Yo creo que eso tal vez fue un 8 de mayo, podría ser, Sí, ¿verdad? fue un 8 de mayo. Ok, entonces a partir, en ese exacto momento fue que tú dijiste, es por aquí, yo creo que yo quiero seguir por aquí. Exacto. Y recuerdo como hoy que yo estaba uniformado de la Cruz Roja, pantalón drill azul, botas, camisa blanca, con los logos de Juventud. Y no recuerdo quién fue, creo que fue Astacio Beliar, que al ver cómo yo estaba uniformado, me subieron en el jeep de rescate. ¿Cuál G? Un G azul. No, el jeep blanco. Sí, en ese tiempo yo creo que era blanco. Sí, era blanco en En, ese tiempo. en ese tiempo. ¿Y por qué te subieron ahí, Víctor? No, mira, no Por la sé tal vez por la uniformidad que te veía bien presentado y dijeron, vamos a subirlo, que algo exactamente. A así. lo mejor, sí, yo entiendo que era por eso. Yo estaba bien, muy bien presentado, en verdad. Y me subieron ahí. No, pues está bien, vamos arriba. Era como poniéndote un poquito más de ese veneno Cruz Rojita. Era para que te fueron enganchando, ¿eh? Te Sí, me fueron engañaron. enganchando. Me vendieron el sueño y yo lo compré. Exactamente. Ok, entonces ya ahí pasas a la central o no fue nada traumático para Elizabeth, quedaron un acuerdo y tú ibas ahí. Mira, traumático yo creo que sí fue. Sí, porque Entiendo. Elizabeth era un poco parecido al difunto Astacio, que Sí, eran ella, personas Elizabeth, que velaban mucho por el personal que tenían, eran muy celosos con ellos. sí, ella tenía un complejo de mamá gallinas con nosotros, que eso era insufrible. Ay, ay, ay. Entonces, cuando tú le dijiste eso, ¿qué ella te repostó? ¿Qué ella te dijo? Mira, yo no recuerdo cómo fue la conversación. Yo sé que no fue en muy buenos términos, ¿Cómo va a ser? porque fue que a ella le dijeron que yo estaba yendo a la sede central. Ay, 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 ay. Y Y ya tú entonces, te puedes imaginar, tú que conociste a Elizabeth, tú te puedes imaginar el berrinche que se armó. ay, 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 ay. No recuerda qué te dijo ella. Tú no puedes venir aquí. No, ella sí me dijo una vez como que, no, tú tienes que pedirme autorización a mí para venir aquí a la sede central. Y ahí empezó un dime que te diré entre Papito Belial y Elizabeth y Robert en el medio, Aníbal Marte por otro lado. Bueno, Aníbal Marte era parte del equipo baja en las aguas, siempre estaba como en el lado buscando Sí, paz, vamos a hablar sobre eso. Aníbal era del team Échenle agua al vino. Exacto, échenle agua al vino, vamos a echarle un poquito de agua a esta fogata que está muy caliente. Recuerdo que eso fue como un sábado y JM, yo no sé si él se va a acordar de eso porque ya JM el pobre está medio viejo. José Manuel Merete con doble T. Para que lo sepas, si no lo dice así, ya tú sabes lo que te pasa. Sí, sí. Ha ¿Qué dicho, pasó? me lo voy a llevar para San Cristóbal. Ay, Y ahí se armó una discutidera. Mira que eso fue épico. Y te estoy hablando, yo tenía, ¿cuánto? 14 años. Creo que ni 15 años. entre Atacio, José, Atacio, Merete, JM ay, mi y madre. Elizabeth. Mira, yo sé que fue, a mí lo que me daba la risa, Pero eso fue allá mismo en Miraflores. allá en la sede central, cuando la oficina de juventud estaba en la esquinita delante. Ujú, ujú, ujú. Sí, sí, yo me recuerdo. Entonces, ok, llegas a la sede, ya pasa todo este maremoto. Sí. ¿Y qué sigue haciendo Víctor allí? Ya ahí yo estaba trabajando directamente con mi papá en lo que fue la Cruz Roja, que fue el licenciado Wilfredo Astacio Beliar, que Dios lo tenga en gloria. Que Dios lo tenga en gloria, exactamente. En el área de juventud yo tuve dos padres. El señor Félix Jugando dice que todos tuvimos un padre y un padrino.
yo entiendo que yo tuve dos padres y un padrino. ¿Cuál Yo fue? ¿Cuál entiendo que fue? mi El primero fue Wilfredo Atacio Belial. El Wilfredo segundo, Tasso, el Aníbal segundo, Marte. oíste Aníbal Marte. Y el padrino, No, mi segundo papá fue Aníbal Marte en juventud. ok. Y mi padrino fue el señor José Manuel Merete con doble T. Porque, ¿y cómo llega Merete ahí? Si Merete, como dice él, es un pueblerino. Sí, pero el pueblerino, cada vez que venía a la ciudad, yo estaba ahí. Y no Ajá. sé exactamente, y fue algo de lo que tú y yo conversamos el otro día, no sé exactamente qué ellos veían en ese carajito de 14, 15 años, que yo siempre como que le caía en gracia. A JM, a Aníbal, a Robert, a la gente del Comité 14. Y te Y buscaban ahí y te llamaban. Y sí, entonces, como que yo encajaba bien en ese grupo. ok. Mira, no sabía esa parte, no sabía esa parte. Ahí ya en ese proceso no comienzan tú a recibir capacitación, nada de eso, primero auxilio. Sí, ya de ahí yo empecé. El primer sitio que fui a San Cristóbal. Eso fue lo que se nos escapó la otra vez, por eso que uno tiene que hacer memoria y escuchar a la gente. Fue a San Recapitular, Cristóbal, recapitular, eh, claro. perdón. A San Cristóbal. No, digo yo que recapitular. ¿Y por qué tú fuiste tan lejos a San Cristóbal? Sí, yo no recuerdo exactamente qué era lo que había en San Cristóbal, pero era algo como en el liceo, una actividad que tenía Merete. Y ahí yo conocí a un par de ilustres de San Cristóbal, que yo sé que tú te acuerdas de ellos, básicamente el FUA. Ay, 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 ay. Lo ando buscando para una entrevista también. Y también en San Cristóbal, el grupo de Merete me acogían como que yo era un pueblerino igual que ellos. Ok, pero Y habían varias personas, esa vez habían varias personas de varios comités, estaban la gente del comité del 8, de la autopista Sánchez, y ahí fíjate lo que... estaba, ¿De qué año estamos hablando, estamos Víctor? hablando Eso de 90. 92 por ahí. Y ya San Cristóbal tenía ese empuje. Sí, Wow. San Cristóbal ya, sí, San Cristóbal sí. Y ahí yo conocí a varias personas, un tal Julio Urbáez, Oh, ay, esa figura, la ando buscando también. cariñosamente el Yellow. El Yellow, sí, señor. Ahí conocí a uno que yo no sé si tú lo conociste, pero él era uno de los hijos de Papito del Comité 14, Alonso Mateo, alias Aquaman. Ey, ay, 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 Aquaman, porque él hablaba como así, como medio fañoso. Sí, Claro que lo conozco, y bueno, claro. ya tú sabes, ese grupito, ¿Y ahí qué yo tú, comencé. y qué tú hacías ahí, Víctor? Yo no Como- recuerdo exactamente qué era lo que estábamos haciendo. Yo no sé si era una actividad, algo que había en el liceo donde la gente de San Cristóbal se reunía. Ajá, Y no recuerdo exactamente el motivo de la reunión. El punto fue que yo fui para allá. ok. Todavía no has recibido ninguna docencia No, todavía hasta ese punto no. Ok. Después fue que yo tomé mi primer curso de primeros auxilios, que fue, ¿Recuerdas el instructor? sí, mi Oh, y instructor vamos. fue el hoy doctor Carlos López. Ay, Carlos López Collado. Ahí sí hay. Carlos López fue mi primer instructor de primeros auxilios. Y no recuerda quién fue el monitor. No recuerdo. Sí, no, yo creo que como monitor en ese momento estaba mi amigo Eugenio Fañas, si mi memoria no me es infiel, uno de los monitores Ey, fue. lo tuvimos por aquí en una entrevista también. Ok, entonces, primeros auxilios como personal, como voluntario de Cruz Roja de Juventud. De juventud, sí. Ok, ¿qué sigues tomando después? Después de eso, el curso formal de difusión, Con, claro está,
con el ¿Con quién? señor Alejandro Valverde. Claro, pues eso es lo que iba a decir, claro está. Si no me da ese nombre, está mal ahí, Alejandro Valverde y Podestá, la para que lo leyenda. sepa. Aunque a él no le gusta que le digan leyenda, porque lo hace sentir viejo. Exacto. Alejandro, cuando tú oigas este podcast, asúmelo y entiéndelo. Eso es lo que hay. Entonces, después de ahí, ¿qué sigue? Después de ahí, tomé el primeros auxilios avanzados. Un brinco fuerte, ¿eh? Sí, No hay se daba un brinco fuerte, se pasaba del piso 1 al al 10. 4, al 10, No, sí. del 1 al 10 de golpe. ¿Y cómo te fue en ese? ¿No te fue muy chocante ver tanta No, información a nivel corpórea, configuración anatómica, que ya no, se cambia sangrado de anel por epistasis, otorragia, todas esas cosas? No se te fue difícil. no, si tú supieras que no, para nada. Y aparte de que ese cuerpo de instructores que había con Alejandro Valverde a la cabeza, Ajá, ¿y quiénes más estaban ahí en mis ese? Porque instructores de PAA fueron ajá, el doctor Julio de Peña, y Julio Manuel de Peña. el hoy doctor Ramón Reyes, Monchi, Ujú. Mi el, hermano, el hoy mi papá en la Marina fue Monchi Reyes. ese es mi hermano. Po- El hoy Podemos doctor, decir, podemos decirnos de todo, pero es mi hermano. claro, claro, el ¿Quién más? hoy ilustre doctor Amado Alejandro Báez Hernández, Y ahí sí hay. Estoy cayéndole atrás a ver si acepta, pero imagínate, vamos a ver cuando el doctor tenga tiempo. sí, Diga, y creo que participó también, no sé si tú estabas o el señor Stalin Alexander Polanco Abreu, y ese también, señor hermano mío. Polanquito. Polanquito, Polanquito. Que no es difícil algunas veces comenzar a decir los nombres bien, pero que en aquel Sí, porque es entonces que, duramos mucho tiempo, Polanquito, Vitico, y así fue. Es un problema, ¿eh? exacto, porque hoy tú dices Polanquito y ¿quién es Polanquito? ¿Quién carajo es Polanquito? Exacto, es Polanco, es Y Polanco. Entonces, entonces, ¿cómo hoy te fue en ese? Polanquito, hoy Polanquito es el magistrado Alex Stalin Polanco. Exactamente. ¿Y cómo te Mira, fue en el PWA? ¿Te lograste cursarlo? ¿Qué pasó? sí, en el curso PAA yo lo cursé. Sí fue un poquito el asunto del examen por la El, el, presión de Valverde, pero tú estás hablando del examen práctico. el Ay, ay, examen ay. práctico. Qué dolor de cabeza. Sí, eso fue lo único que fue un poquito eh, incómodo, por decirlo de alguna manera. Y inclusive Alejandro, sí, yo me enteré después que él decía que no, que yo era muy muchacho para aprobar ese curso. Y la verdad fue que lo aprobé a la primera. Del primer empujón, lo Del hiciste de primer inmediato. empujón, tuvieron que entregarme mi certificado de primer auxilio avanzado. Ok. Entonces ya tomas el primer auxilio avanzado. ¿No te interesa? ¿Ya todavía estás en juventud o qué decidiste? ¿Todavía estabas en juventud en ese tiempo? Todavía yo estaba en juventud, pero ahí empecé a hacer una especie de híbrido Tú estabas entre como alguno, juventud, tenías el pie izquierdo en la oficina allá adelante y el pie derecho allá en el otro pasillo. en el otro pasillo de atrás, sí. Sí, Y yo era como un híbrido. Yo pertenecía a juventud, obviamente por mi edad, yo no era mayor de edad, no podía tener socorro todavía, pero sí era bien recibido y bien visto por el personal socorrista de ese momento. Que en ese momento te puedo decir que el señor Félix Ogando ay, ay, malo ese, malo, bien malo. siempre, 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 siempre
trataba como de escarbarme el cerebro, de tratar de como indagar y averiguar mi forma de pensar. Y eso siempre me llamó la atención. Y ok, ¿por qué este pana permite que yo, siendo un carajito, eso me llamó la atención muchos años después, estuviera tanto en ese ambiente de Socorro? No sé qué él vio en mí o qué aptitudes él pudo notar o sentir que me daba hasta cierto punto participación en algunas cosas. Bueno, Gando, como todo líder, tienen esos ojos avisores, ¿tú me entiendes? Y tienen esas corazonadas con las personas. Y tal vez vio esa parte en ti, nadie sabe, puede ser, digo yo. Habría que preguntarle a él en un momento Inclusive, determinado. una persona que hay, en ese momento habían personas roca izquierda y él Sí, sí, sí. siempre, siempre me trató con mucha deferencia. Que hoy mi hermano, Raúl González Pantaleón, Sí, ese enredado todavía. que yo veía como iban muchachos de juventud y él mismo lo agarraba. Vamos, estos muchachos de juventud, va para allá, para su rincón, para allá, para su lado. No, Vitico, tú te puedes quedar aquí de este lado. Digo, ok. Digo, ok. Ay, 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 ay. Entonces, ya yo me imagino. Ay, ay, ay. Entonces, tomas esa capacitación PAA, estás en juventud. Sí. ¿Consigues alguna otra capacitación? Sí, conseguí el MAVA, manejo Manejo avanzado de viajes avanzados aéreas, de vías aéreas. ¿Con qué instructor? Monchi Reyes. Ramón Reyes. Sí, ese fue uno de los que iniciaron ese curso junto con Alejandro Báez. Sí, Y el doctor, que no se puede olvidar, Franklin Gómez. Franklin Gómez no es, yo no, nunca tomé una capacitación con él directamente. Sí, pero que ellos se soportaron un poquito de Franklin Gómez porque ya en ese tiempo yo creo que era anestesiólogo, me parece. Sí, ya Franklin Gómez ya al tener ya una especialidad, ya sí se apoyaban. Exacto, ellos, Monchi creo y Baez fueron buscando como información con Gómez. Y Alex Entonces, Pacheco, no, Alexander Pacheco, man. exacto. Y no era un poquito avanzado ese curso para un joven de tu edad y de juventud. Yo creo que sí que lo era, pero por lo mismo yo no sé en verdad qué se veía en mí en ese momento que me permitía. Inclusive yo fui uno de los pocos de juventud que completó el entrenamiento y se certificó en BTLS, el Tú Basic lo Trauma tomaste, Life Support. creo que sí, porque fue el del 95, ¿verdad? Que tú lo tomaste. Sí, que se dio en Unive. No, yo tomé uno que se dio allá en la Cruz Roja, con Joe Camber. No, en Unive fue el BLS, Ok, ahora el sí. Basic Bueno, Life Support, con porque, el ok, American Heart Association. ok, ok. Entonces, no, pero tomaste muchas capacitaciones aún estando juventud. Sí, Y no, yo lograste tocar la puerta de la segunda planta en la oficina de Valverde para monitoría o instructoría. No. Valverde me seleccionó como monitor y yo llegué a monitorear algunos cursos de PAB con Monchi Reyes. Ok. Contigo no recuerdo, con Eugenio Fañas. Oh, sí, Eugenio Faña ya era instructor para esa época. Entonces, Eh, creo que, creo que llegué a monitorear también con Carlos López, si mal no recuerdo. entonces, ¿cuándo das el paso definitivo y cruzas hacia Socorros directamente? Ya a Socorros, yo comienzo alrededor del final del 95-96, que consta en el expediente que yo todavía era menor de edad, ¿Qué edad tenías en ese entonces? 16 años.
Oh, Dios mío. Entonces ya estaba participando en las ambulancias, en las No, en las emergencias. ambulancias Hogando no me lo permitía por ser menor de edad, aunque yo tenía una carta de aprobación de mi madre, que era mi tutora, Ok. pero Hogando no me permitía eso de las ambulancias. Pero sí él me permitía los servicios estacionarios. ¿Cómo cuáles, si Servicios recuerdas? estacionarios, conciertos, carnavales, donde quiera que hubiese una carpa de atención primaria. Ok. Claro, porque tenía que poner en práctica lo que habías aprendido, claro está. Exacto. Ok. Sigues entonces. ¿Qué más haces ya ahí en la parte de socorros? Ya dentro del área de socorro me como que me orientaba más al área de instrucción que al área de rescate. El área de rescate nunca me llamó la atención, aunque sí participé en algunos, como los de rescate vehicular y extirpación, que se dio el básico del avanzado, con unos Di, boricuas de Guaynabo. di quién lo llevó, porque si no, tú sabes lo que te va a pasar. Sí, que fue traído al país por el señor José Manuel Pérez Merete con doble T. Exacto, dilo bien porque si no ya tú sabes que puede pasarte algo en la vida porque ese Sí, hombre te va a echar un guanguá arriba. y cualquier viaje a Estados Unidos, como que cuando viene a ver me secuestran y hay una novedad. Es para que lo sepa. Y ese Entonces, curso fue muy interesante porque ahí yo empecé a relacionarme ya con otros miembros de Socorro, que ya ajá, ahí comenzamos como a formar un vínculo muy, 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 muy estrecho, que se ¿quién fue? mantiene hasta el día de hoy. ¿Quién fue ese? ¿O quiénes Eh, fueron esos? Ahí estamos hablando del licenciado capitán Camilo Lelis Ventura Ogando, en aquel El, entonces Camilito. pues sí, Camilito. Siempre lo andaban buscando para física, no entiendo por Sí, qué. porque era un tanto novedoso el nene, Sí, siempre vivía. siempre había un grito que sonaba en los pasillos, Camilito. Ah, sí, él siempre hacía algo. Cuando él no estaba preso, lo andaban buscando. Lo andaban buscando. ¿Con quiénes más entonces hiciste vínculos ahí? Vladimir Espinal Ogando, hermano Moreno, Buen muchacho, Ignacio Valle, buen en esa muchacho. época Nachi, Nachi. Son dos hermanos, ¿verdad? Bastante Ignacio y Pablo, parecidos. sí, Nachi y Pablo. Exacto, exacto. Eh, el hoy artista y cantante, merenguero, Junior Toribio, hoy el Para Pony, en esa época el Toro. que lo sepan, para que lo sepan. Otro que hicimos mucha química fue el señor Otto Manuel Carela y Flores. Ay, hermano mío, hermano de caminata donde los chinos desde la Cruz Roja y devolvernos para atrás después que comíamos. Ya veo. Y ya después que yo conocí a ese grupo, ya llegué a hacer otros cursos ya más del área de socorro, empezando por el curso de campismo, el que terminaba con la caminata aquella de 3 días, ¿Por dónde fueron? Villa Altagracia, San Cristóbal. de Altagracia San Cristóbal, y ese lo dio el señor Alexis Batista. Sí, hay una entrevista que viene por ahí pronto ya de él también. Alexis Una Batista, dama, de caballero es una dama. Es. una gran persona, una gran persona. Pues entonces, bueno, es que iba a decir, te fuiste por otra área, pero que esas eran las capacitaciones que iban como para mantener a la persona en el hábito de estudio. Seguía PAA, no tenía mucho, porque ese era el límite, PAA, BTLS, y después se ponían estas buenos cursos también que a ustedes les gustaban bastante, que eran, o nos gustaba bastante. Sí, Campismo, lectura de cartas, lectura por indicio, todo eso. Entonces y, tomaste ese también. sí, tomé ese también y ese no fue tampoco un cachú, porque ahí nos soltaron frente a la zona franca de Vía Altagracia
y nos vemos el domingo a las 6 de la tarde en Los Cacaos San Cristóbal. Y ahí está su mapa, ahí está su brújula, hagan su vida, hagan su diligencia. Bye. Tú estás relajando. ¿Y tú recuerdas quiénes estaban en ese grupo? Oh, ese grupo estaba Ale Polanco, Ay, mi Robert madre. Baez, Ay, mi madre. Felio Gando, Edwin Olivares, Amaury Dionisio, Ay, mi Alexi madre. Domínguez. eh, Y tú eres el niño de 14 años junto al lado de todo eso, de todas esas personas mayores, comparada exacto. contigo. Comparado conmigo, sí. Estaba ahí Rubén Díaz. Ay, la figura, compadre. Había un muchacho de juventud que él era del comité 8. Pablo, no recuerdo el apellido, que le decían La Máquina. Moreno, que es médico ahora de la Marina. No más recuerdo de ese, ¿no? Estaba Julio Urbáez. Fue algo Pero bastante había, interesante. pero había una mezcla ahí entre Sí, había de Socorro. Socorro y Juventud, era una Sí, mezcla. era Porque yo oficialmente no pertenecía a Socorro por la edad, pero todos mis compinches estaban en Socorro. una simbiosis bien rara ahí, Socorro, Juventud, ahí estaba todo el mundo. Bueno, podría decirse que esa era una de las capacitaciones abiertas, podría Ujú, decirse. totalmente. Entonces, cuando regresas de ahí, ¿te gustó la experiencia? ¿Cómo la pasaste? Sí, me gustó la experiencia, no me puedo quejar. En un momento, no recuerdo quién era que tenía la brújula, nos botó y tuvimos que meternos por un lado que nada más era río, 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 como por 2 horas. En ese momento creo que fue Rubén Díaz o Amaury Dionisio, no recuerdo bien. Alguien dejó botar la cuerda de rescate y tuvo que Ay, irse mi por madre. Quito y creo que Alexis Domínguez, devolverse como 2 horas de camino a buscar la cuerda donde la habían dejado tirar. Ay, mi madre. Ya tú te imaginas lo que pasó y lo que hizo Olivares con eso que tenía en la cuerda que lo dejaron botar, ¿verdad? No me imagino en ese monte. Muy fuerte, muy fuerte. Eso ahí se repartió lengua, masita y con conete a todo el que le puso la mano a esa cuerda. Entonces, cuando ya regresan a la capital, ¿te interesó el área de rescate o no? Te No, quedaste no. con tu emergencia médica. Sí, me quedé en mi emergencia médica y después de eso yo creo que yo fui el primero o el segundo chamaquito de juventud que Ogando y Raúl González le permitieron hacer el FOBAPES. Formación básica para el personal de socorros. Ese fue, Es, ¿te recuerdas si fue el primero, segundo? Bueno, yo creo que fue el segundo, ok. ¿A dónde fue la caminata? ¿Hacia dónde fue la caminata? Yo te a puedo Boca decir. Chica. Creo que sí, está entre el primero o segundo por ahí, porque en ese entonces se hacían así. Y ahí estuvieron unos personajes también, Vladimir, el Toro, Amaury, eh, César Lapáez, Ay, ese sí tiene resistencia. No sé si la tiene, pero mi hermano ese tigre corría. Odalí Corniel. Ay, le tengo le tengo arriba a un personal del FBI que le estoy dando seguimiento continuo. Mira, muchacho, dame la hora y la fecha para tu entrevista. Y ya tú sabes, ese cuadroncito, en esa época el director de Socorro era Máximo W. Canela. Ok. Y recuerdo que en una de las correderas, que estaban también tus amigas, las mellizas famosas, Lorna y Berna, Mateo, Hay dos figuras muy pintorescas. Amiga que mía. en una de esas correderas el señor, me acuerdo como hoy, Camilito, cogió una mata de plátano chiquita Ajá. y ese era el banderín del pelotón corriendo a las 9:00 y pico de la noche en la explanada allá en el Pro Rojo.
¿Por qué Camilito andaba con esa cosa? ¿Quién te dije que era el director de Socorro en ese momento? No, pero dejemos así, está bien, porque no queremos dar más Exacto. nombre. Pero oye, déjame ver, porque sí, yo creo que entré, pero que estamos hablando de una época más para atrás. Tendremos que preguntarle, como dice él, a la memoria viva de Socorro, que es Félix García Hogar. Sí, porque ya a uno se le va mucho los años, como que uno bota el Exacto, tiempo. exacto. Entonces, ya ahí continúas, pasa por la escuela, casi Sí, abarcas todo en poca edad, con poca edad, casi abarca lo que es el departamento de socorro completo. sí, realmente sí, con poca edad y realmente ya después de ahí yo entré a aquel entonces Marina de Guerra, ya habiendo empezado a estudiar medicina, Ok. y ahí me distancié un poco, porque ya ahí en esos momentos ya comenzó el problema de aquello de los partidos y eso, y ya para mí no Ujú. era prudente estar ya tan involucrado, aunque Sí, nunca porque me retiré del todo, pero ya no tan activamente. para no tener conflicto con a lo que ya estaba como, como militar, diríamos también. Exacto. Ok, ok. Entonces, ¿qué haces eso en ese tiempo que no visitas allá? ¿Se te va ya la parte altruista? ¿Ya no quieres ayudar? ¿Qué pasa? No, ya ahí en ese momento, si mi memoria no me es infiel, ahí fue cuando designan a el único moreno, por no decirle negro, que priva en blanco, el señor Eduardo Bienvenido Aybar Hernández. Ujú. ¿Lo Lo designan designan en qué? como director de juventud. Ok. Y ahí como que te motivas a ir allá de nuevo a Miraflores. Exacto, ya yo me motivo de nuevo a ir a Miraflores, pero ya más para ayudar a Edward. Ya él como director de juventud, Misael Ventura también estuvo ahí en ese momento. Y ya yo como que solté un poquito el lado de socorro y me dediqué más a labores de juventud. Entonces fuiste uno de los pocos que dio el paso hacia Socorro y después se devolvió a Juventud. Exacto. Digo, Edward también, porque Edward era de... No, Edward empezó también por Juventud, Edward empezó por juventud. según la entrevista de él. Pues mira, parece que ustedes dos se combinaron y fueron los dos con el mismo pasado, exactamente. Exacto. Mi hermano Y, Biembo, espero que se deje ver. y entonces, ahí ya, ¿qué pasó después de ahí? Porque Ya Edward yo creo que no duró ahí, mucho. ¿Qué tiempo duró Edward? yo creo que él duró como un año siendo director de juventud, Ok. Y más o menos. entonces, ¿seguiste ahí? Sí, ya ¿Decidiste dejar? ahí seguimos. Edward hizo varias actividades siendo director de juventud, hizo la segunda carrera de monedas, los rallies que se hacían en la zona colonial, los rallies de juventud, Sí, sí, muy famosos eso. y nos quedamos ahí básicamente en esa, en ¿Tienes ese alguna, aspecto. ¿tienes alguna otra lejanía del Miraflores en un tiempo? Y entonces, después de ese tiempo con Edward Aybar ahí, eh, ¿qué hiciste después de que él se fue? No, ya después que él se fue, yo me mantuve de una manera pasiva, si se quiere, Ok. donde íbamos los sábados, los domingos, a pasar el día, si aparecía algo, una emergencia, algo, se hacía, y si no, uno se la pasaba ahí, básicamente en camaradería. Ok. Ya sales en algún momento, ya no la visitas más, la Miraflores. Sí, ya del 98 por ahí, ya mis visitas eran muy esporádicas.
Y, 98, 99 ya era muy, muy esporádica la visita. y ya no tuviste contacto con alguna otra movimiento, algo que te motivara a seguir dando algo de ti por lo demás. Claro, lógico que sí, ya ahí viene la segunda parte, lo que es Ese, entonces exacto, esa etapa la que tiene un Fundación nombre. Mare. Exacto. Entonces, en la otra vez te dije, por favor, defíneme ahí, Mare, ¿qué El significa? acrónimo de Mare El significa acrónimo, exacto. Matos Reyes. Matos Reyes es los apellidos de Eddie Rafael Matos Molina. No, Reyes es un compadre de Eddie, si mal no recuerdo, Ok, que fue quien lo ayudó a crear la fundación. ok. Entonces, ¿ingresas ahí o Matos se comunica contigo? ¿Cómo fue aquello? Yo llegué a la Fundación Mare por Junior Toribio y por mi adorada amiga y hermana Bianca Altagracia Martínez Muñiz. Ay, la Racing, La compadre. Racing, cariñosamente dentro de Mare, cariñosamente la Rutute. La Rutut, ay, mi madre. Bianca, no te voy a dejar en paz en tu Instagram hasta que no me des la entrevista. Falta otra mujer aquí y esa eres tú. No te voy a dejar tranquila. No debería, Entonces ¿no? ahí, no, claro que no, tiene que darla. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de este movimiento, de esta Fundación Mare, que te llamaron la atención a lo que tú decidiste ir? Mira, fíjate, lo que era Mare teníamos los mismos principios universales que se nos metieron bien adentro en el ambiente cruz rojístico, que era el carácter voluntario, la vocación de servicio, y eso me llamó mucho la atención. Digo, ok. Y aparte de que habían ya varias personas que eran de ese entorno que también estuvieron presentes en los inicios de la fundación. Ok. ¿Cómo cuál? Oh, Estuvieron. ahí estuvo Edo Ibar, Junior Toribio, Ujú. Otto Carela, Camilo Gando, Vladimir Espinal, Ignacio Valle, Pablo Valle, Lorna Iberna Mateo, y ya uno se sentía como que seguía en la Cruz Roja, Aunque con otro nombre. aunque con otro nombre, exacto. Entonces, ahí te entrenaste, tomaste capacitaciones también. Sí, ahí básicamente en Mare nos enfocábamos más en la labor social, llegamos a hacer limpieza de playa, llegamos a hacer voluntariados en la zona colonial, y ya dentro del área de capacitación sí hubieron más capacitaciones en el área de primeros auxilios y emergencias médicas, ya con Alejandro Báez. Ya yo había tomado con Alejandro Báez, ya, pero siendo militar, el curso de especialista en medicina táctica y de combate, que fue impartido por Alejandro en los días que él era el director del capítulo de medicina táctica de la Universidad de Harvard. Oigan bien, señores. ¿Cuál universidad fue que tú dijiste ahora mismo, Víctor? Harvard. Para lo que no saben, ¿eh? Sigamos. Y de ahí tomamos el curso de buceo básico, el Open Water primero, con el coronel Felipe Checker del Cuerpo de Bomberos. Ok. Ahí hicimos el básico y el avanzado. Pero entonces esa fundación mantenía una actividad o debe de mantener una actividad constante, porque vaya, mucha capacitación. Sí, e inclusive nos juntábamos en el mirador y hacíamos la caminata del mirador completo.
Como práctica. como práctica, sí. Para uno mantenerse en forma. No con corredera, ni abajo, ni en pie, ni nada de eso. Ok. Más para crear para que el lazo se mantuviera presente y no se Ok. perdiera la esencia de lo que éramos, que en el fondo todos éramos socorristas. Ya también ahí estuvieron algunas otras personas que tú conoces, el señor Fred Alberto Mercedes, Frey John. Fred Jones, Sí. el ilustre Adolfo de la Cruz, Uy, cariñosamente Cacón. Cacón. ¿Quién es más? Fue un grupo bueno, fue ¿Fue un o grupo que, es? no, Es un todavía grupo es, bueno. Es un sí, grupo pero bueno. como estamos hablando desde esos inicios, fue de verdad algo muy interesante. Ahí, ahí hicimos servicios de, Vi también Mare en Boca Chica. ¿Qué hacían ustedes allá en tiempos de Semana Santa? Porque lo vi allá también con un buen campamento, bien todo organizado, computadora, un sí, aparataje como que tú decías, wow, se comieron el pedazo ustedes ahí realmente. mira, eso, ahí en cuanto a eso, a Eddie hay que sacarle su comida aparte. Claro, claro. Independientemente de lo que puedan decir, lo que quieran decir, luces y sombras, todos tuvimos luces y sombras, pero yo en lo personal entiendo que el señor Eddie Rafael Matos y Molina es una persona bastante altruista, con muchísima visión, y Eddie sí se preocupó porque nosotros nos mantuviéramos siempre a la vanguardia. Ahí hay que dársela y hay que ser agradecido. Y fuera de la Cruz Roja, del ambiente ya de lo que fue Miraflores, mi segundo papá fue Eddie Rafael Matos. Tu otro papá, diríamos también. Exacto, mi papá fuera de la Cruz Roja. Exactamente, porque no Fue hay que dejar de ser mezquino y cuando tú veías que era todo esto, este montaje en este campamento, tú decías, wow, se la comieron aquí, había que decirlo. En ese momento no se decía porque vaya, tú estabas en un lado, ustedes estaban en otro, y había ese ese cierto roce. mal sabor de competencia, que no era malo, era una competencia sana de que nosotros somos mejor y ustedes no son tan buenos como nosotros. Pero Sí, y en había, ese momento, había a un, nivel habían, de, habían beneficios. ¿Quién se beneficiaba? La sociedad dominicana, la comunidad y las personas que allí iban. Simplemente eso. exactamente, como tú dices, esa Semana Santa, anterior a esa sí habíamos hecho servicio de primera respuesta en la Avenida del Puerto, en la carrera de bote y ese tipo de cosas. Ya después llega Semana Santa, si mal no recuerdo, la del 98 o 99, no recuerdo bien exactamente, que ya fue directamente trabajando con la alcaldía de Santo Domingo, que en ese momento Boca Chica pertenecía a la alcaldía de Santo Domingo, Ujú. y ahí eso fue como tú dices, donde Mare se comió los caramelos de la playa. Ahí los uniformes, todo, se comenzó a implementar el concepto de biciambulancias, se comenzó a llevar una contabilidad electrónica de los niños perdidos con brazalete, lectores de escáner. Óyeme, pero Miami, ¿eh? Miami fue que ustedes hicieron ahí. Exactamente. Ahí se definió, nos definimos como lo fuera de liga. Ahí se hacía en la cabeza de la playa. Cuando las personas llegaban con un niño, se le ponía un brazalete al niño, ese brazalete se escaneaba y en la base de datos se ponían todos los datos de los padres, para que en caso de que ese niño se extraviara, tan pronto alguien lo encontrara, que lo llevara donde nosotros, porque los brazaletes decían Fundación Mare,
se escaneaba el brazalete y se sabía exactamente quién era el papá y lo llamábamos de una vez, el papá o la mamá, mire que su niño está aquí en el campamento de la Fundación Mare, pase por aquí. Wow. Mira, yo no sabía esa parte, ¿no? Realmente ¿Sí? no sabía esa parte. Y todo eso fue con Mare, y eso básicamente ahí en la playa de Boca Chica. Pero aparte de eso, Aldrin, también hubieron muchas capacitaciones más en las cuales yo pude participar, que fue ¿Cómo cuáles? el FAJUM, ejercicio de Fuerzas Aliadas Humanitarias. Ujú. Esa se hizo en la Escuela de Entrenamiento Militar de San Isidro. Ahí se simulaba las labores de prevención, mitigación y respuestas en caso de huracanes, básicamente. ¿Eso fue en República Dominicana o dónde? Sí, eso fue aquí en la Dirección de Entrenamiento Militar del Ejército en San Isidro. Ok. Se hicieron 2 ejercicios de eso, FAJUM, Fuerzas Aliadas Humanitarias, donde había representantes de todas las instituciones de prevención, mitigación y respuesta. También hubieron capacitaciones con la OPS, como fue el curso de Suma. Ahí nos certificamos 3 de nosotros como instructores maestros de Suma, que era el manejo de suministros para casos de desastres. Ok. Los instructores maestros, si mal no recuerdo, fuimos Bianca Martínez, Eduardo Aybar, Eddie y yo, si mal no recuerdo. Oye, pero no sabía que la Racing también estaba fuerte en eso. Vaya. Sí, y a nivel de ya de entrenamientos internacionales, ahí fuimos Eddie y yo a Emmitsburg, Maryland, a la Academia de Bomberos de los Estados Unidos. Wow. Eso fue un entrenamiento de la FEMA, la Agencia Federal de Manejo de Emergencia de los Estados Unidos, para el manejo de suministro, manejo de operaciones, coordinación de operaciones para casos de emergencias y desastres. Víctor, ¿y no te ha pasado que ya cuando uno está, que ha guardado el traje de superhéroe en el closet y comienza a ligarse con los humanos comunes, que tú comienzas a hacer esas historias y se te quedan mirando como raro, como de que, ¿por qué tú tienes que hablar tanta mentira? ¿No te ha Sí, pasado? claro que sí, eso que entiendo que nos ha pasado a todos, Aldrin. Entiendo que ¿Eh? eso, cuando uno hace estas historias, te dicen, ajá, no me digas, cuéntame más, Que, dime, ¿qué más? que fuiste al monte, que duraste 4 días, que iba a la playa, que pasaba jueves, viernes, sábado, domingo. Ajá. Sí, 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 y también, por ejemplo, eso nos pasó mucho cuando, después que vinimos de Venezuela en el 99, Ustedes con, lograron, ustedes fueron como parte de Mare también allá. sí, fuimos parte de Mare, pero fuimos con la delegación dominicana de Mare y el ayuntamiento del distrito. La delegación dominicana que se envió a dar labores de asistencia para el desastre del estado Vargas en Venezuela. Ok. Y en ese momento era el director de la defensa civil, era el hoy general de brigada retirado piloto José de los Santos Sánchez. Oh, Y ese fue un viaje bastante accidentado, en verdad, pero la experiencia fue buena y esa es una de las cosas que uno le dice a la gente, todo lo que tuvimos que hacer por allá, y nos dicen, ajá, sí, ¿qué más? No me digas. como que, Ahí dominicanos estábamos del círculo de nosotros, estuvo Edwin Olivares, Miguel de la Rosa, Isael Ventura, Alejandro Valverde por unos días, ya y los demás fueron de la defensa civil, el ejército, de otras instituciones del país. qué bien. No, ha sido mucho lo que se ha vivido. Entonces, Víctor, con tan poca edad. Porque cuando tú fuiste allá a Venezuela, ¿qué edad tú tenías? Bueno, a Venezuela yo tenía, fue en el 99, 20 años.
Estaba un muchachito comparado con las personas que estaban ahí. Sí, comparado con el grupo que estaba ahí, yo era el mozalbete. Víctor, ¿te arrepientes primeramente o te arrepentirías de haber estado en Miraflores y después te arrepentirías de haber estado en Mare, en la Fundación Mare? La respuesta es no para ambas instancias. Yo no me arrepiento de nada, yo me arrepiento de no haber hecho más en Miraflores, pero por la edad no podía pedir mucho. Mucho hice yo que con toda la capacitación que tomé, siendo todavía, no todavía, literalmente un chamaquito, incluyendo todo lo que te mencioné, salvamento acuático, con Roberto Ulloa, el pequeño, Sansón. No sé Que si tú Dios lo, recuerdas, que Dios lo tenga en gloria al pequeño, el que Dios lo tenga en gloria, el pequeño, Miguel no Cueva, me, Sansón. no me recuerdo el nombre de, ay, Dios Padre. ¿De quién? Buena persona de el pequeño, Sí, yo no recuerdo el nombre de pila de él, no, pero sí. pe- pero Con sí, Roberto Ulloa, el alemán, el alemán, Miguel buena persona. Acosta, Miguel Acosta, ay, 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 tu ay. amigo Dwight, Ay, 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 mi hermano. Estoy buscando personas de ese equipo, del equipo Kelvin. de salvavidas. Hice los contactos con Miguel Acosta, pero todavía no hemos podido aterrizar la entrevista, que es una de las personas que tengo ahí. Ah, en Entonces, Venezuela estuvo también el señor Ricky Frías, ahí leyenda en la sí, Cruz Roja. ese lo tengo ubicado también. Entonces, ¿te sientes satisfecho con todo el trayecto que recorriste, Víctor? Yo entiendo que sí, sostengo que sí, se creó, eso me forjó, me dio carácter, me ayudó a explotar potencial que yo tenía y no lo sabía. A ser tan joven no pensaba en eso, pero hoy mirando en retrospectiva, sí eso me ayudó mucho a forjar mi carácter, el temple que hoy yo tengo. Aunque no me dedico a nada que tenga que ver directamente ni indirecta con el área de emergencia médica, de ese rescate, prevención, mitigación, respuesta. Pero sí, eso, esas experiencias que se vivieron dentro de Cruz Roja, dentro de Mare, donde yo siendo un muchachito de 20 años, 21 años, Eddie me permitió y me ayudó y me orientó y me guió para yo ser el responsable de todas las operaciones de primera respuesta que se hacían en Boca Chica, en Higüey, los 21 de enero, aquí en el Conde con la biciambulancia. Eddie me permitió y me dejó explotar ese potencial que yo sin saberlo lo tenía. Y ahí yo a Eddie le voy a estar eternamente agradecido. Mientras yo respire, a Eddie yo lo tengo en un lugar especial. Qué bien saber que hay gente que tienen esa visión y saben el potencial que ven en otros. Y eso fue lo que hizo Matos también contigo, aparentemente. Escuchaste, Sí, Matos, por eso tienes que hablar aquí. Por eso tienes que decir lo que tienes que decir. y ya yo conversé con Eddie, so yo espero que ya próximamente Esté eh, por aquí en cabina también. esté por aquí en este podcast contando su historia, que es una Exactamente. historia importante dentro de lo Bastante. que fue nuestra Cruz Roja. Exactamente. Víctor, ¿algunas palabras al cierre que quieras decir? Más que palabras, yo quisiera de verdad, Aldrin, agradecerte nuevamente a ti por esta iniciativa que tú estás haciendo, para que quede grabado en formato digital la memoria histórica de lo que en esos años vivieron un grupo de jóvenes, muchachos, que su única intención era capacitarse para poder alcanzar un estatus dentro de la institución
más no un beneficio económico. Yo entiendo que ya la generación de nosotros en la Cruz Roja, aunque todos ustedes son y eran en ese entonces más viejos que yo creo que ya esa fue la última generación donde el voluntariado estuvo como algo intrínseco en nuestra manera de pensar, todos. Muy cierto, muy cierto. Gracias, Víctor, por tu tiempo. Gracias por permitirnos otra vez, señor. Esto fue grabado 2 veces, porque a Víctor me dijo, no, no estoy conforme como se grabó la otra vez y quiero darle el estatus que lleva a lo que tú estás haciendo. Gracias por eso, por esa confianza. Y en verdad lo que queremos es tener una memoria y una memoria como si fuera una biblioteca. ¿Tú no me crees lo que estoy diciendo? Bueno, pues te invito a que oigas este podcast y verás gente diciendo lo mismo que yo te he contado. Y si Sí, hay 50 personas ahí diciendo eso, ¿tú crees que entonces será verdad? Ah, pues verdad. Es eso, así señor. mismo es. Una memoria de todos nosotros. No somos muchos, pero por eso es que queremos tenerla ahí, para que todas podamos tener acceso a eso y reírnos como ha provocado la de JM para algunas personas que se han gozado esa entrevista. Viene una segunda parte también. Sí, Bien, entiendo que con JM amerita una segunda parte. Y como tú sí, dices, fuimos pocos, pero fuimos muchos. se hizo mucho, se hizo mucho. Gracias entonces, Silvia Escucha, por su atención en esta nueva entrega. Y aquí le dejamos con esta parte. Espero verlo en el próximo episodio. Recuerden ir al episodio al final en Spotify, que hay algunas preguntas. Llénenla, que ahí se le hacen alguna pregunta de quién ustedes quieren en la próxima entrevista y esas cosas. Gracias y pasen buenas noches.